La derrota es siempre amarga y deja sentimientos dolorosos de una sensación de fracaso, de incompetencia y un ánimo depresivo en el cual además se busca a culpables. Que nuestro país es un país de una complejidad singular es también otro hecho evidente. Creo que es importante recordar que la Guerra del Pacífico y sus secuelas puso de manifiesto la precariedad de los silvanes que nos unen como nación, que aquello que denominan la comunidad imaginada no era ni tan comunidad ni tan bien imaginada como hubiéramos querido que hubiese sido. Esta inmensa herida evidentemente ha dejado cicatrices. La historia de los acontecimientos dolorosos se escribe y se inscribe en el decurso de la manera en que estos se enfrentan. Y yo creo que ha habido en el enfrentamiento que los peruanos hemos tenido cierto importante grado de grandeza. La grandeza de superar rencores y superar resentimientos. El problema en la batalla de San Juan, bajo el punto de vista del instituto de nosotros, es que es un sistema de defensa, no de ataque. Entonces, esa fue una de las primeras situaciones. Definitivamente, la línea de defensa que usan es en las cumbres de los cerros, en unas zonas muy buenas de defensa, pero muy débiles por la extensión de línea. Nosotros hemos estudiado 800 metros de línea de trincheras peruanas que hemos encontrado. Son trincheras muy precarias, bajas, no tienen más de 40 centímetros. Y simple y llanamente los chilenos cuando atacan por tres frentes en forma de columna, rompen la línea y ahí se acabó prácticamente para nosotros la batalla de San Juan. El problema es que la línea de Miraflores, que debería haber sido el complemento de defensa de la línea de San Juan, estaba demasiado lejos. O sea, no servía. Porque lo que debería haber sucedido, bueno, estoy hablando de una teoría, ¿no?, era que una vez vencidos los peruanos en la línea de San Juan, hubieran retrocedido para protegerse en la línea de Miraflores. Y la línea de Miraflores con tropas frescas hubieran podido detener inmediatamente el avance chileno y quizás transformar esa derrota peruana en una victoria. Pero la distancia que había entre las dos líneas permitió a los chilenos entrar después a Chorrillos, bueno, hacer el incendio de Chorrillos, tomarse 2 días de descanso, ¿no? El combate finalmente se centró en Chorrillos, donde en la estación del ferrocarril peleó la división de Recabarren. Isaac Recabarren, era un soldado profesional del ejército peruano, un oficial profesional del ejército peruano, que había peleado muy bien en la invasión de Pisagua. Había defendido Pisagua contra la primera invasión de los chilenos y, disponiendo de una fuerza muy reducida, había retrasado la invasión a lo largo de todo un día. Por ello se había ganado el apelativo del León de Pisagua e hizo honor a su nombre porque su división quedó completamente diezmada, habiendo fallecido 8 de cada 10 aquí en la defensa de la ciudad de Chorrillos. Empezaron las bombas incendiarias a deshacer Chorrillos y empezó un incendio. En ese mismo momento el Morro era completamente rodeado por los 4 costados y los chilenos iniciaron el asalto final. El asalto final fue muy cruento, se combatió a lo largo del día durante muchas horas, se fue combatiendo loma por loma, los peruanos fuimos retrocediendo y quedando finalmente encerrados. Aquí en el Morro de Chorrillos perecieron muchísimos soldados, fue muy cruenta la batalla. Al final del día el alto mando se rindió, ahí estaban el coronel Miguel de Iglesias, quien había defendido heroicamente las fuerzas de Chorrillos. Él fue quien sostuvo Chorrillos a lo largo del día, uno de sus hijos pereció en el intento y Iglesias, quedando preso de los chilenos, fue finalmente llevado al campamento de Baquedano,
donde el alto mando chileno lo envió como delegado a conversar con Pierola las condiciones para la paz. Este fue el origen de las reuniones diplomáticas que iban a sellar la paz sin la segunda batalla, sin la batalla de Miraflores, y que al fracasar dieron origen a esta segunda batalla en defensa de Lima. En la línea de San Juan y en la línea de Miraflores, los días 13 y 15 de enero, Perú usa armamento de primera generación, usa los Pivo y Martini, tenía una buena dotación de munición. Los chilenos usan el Comblain y el Graz, que son muy buenos también, casi tienen la misma cadencia de tiro. Los chilenos, ¿no?, con buen criterio pensado, ellos estandarizaron todo su armamento a calibre 11 milímetros, tanto los fusiles que ellos usaron, un Comblain, un Graz, usaban el mismo calibre, la misma munición, inclusive pusieron una fábrica de municiones en Valparaíso para abastecer a estos, ¿no?, y era bueno. En el caso de Perú, por ejemplo, en el combate de la Rinconada, volviendo a la batalla de Lima, el combate de la Rinconada es del 9 de enero del 81, Perú se defiende con fusiles mini. Un fusil mini, pues, no tiene, con cartucho de papel, y no tiene un alcance, pues, efectivo más de 400 metros, y eso, asumamos que pudiera llegar la bala a 400 metros, pero ¿qué diferencia tenía el chileno? El chileno podía disparar a 1200 metros, entonces mientras el armamento chileno disparaba, el peruano no podía disparar porque no llegaba la bala, entonces los chilenos podían avanzar en lugar de 1200, 1900, 800, 600 metros, le disparaban a las defensas peruanas y le daban, y los peruanos no podían disparar. Si a eso le agrega usted que el mini que se usó acá en la Rinconada tenía una cadencia de tiro que le estimamos en 4 tiros por minuto, los chilenos tenían una cadencia de tiros en su arma entre 9 a 10 tiros por minuto. O sea, así hubieran estado las dos armas en condiciones de hacerse daño uno con otro, necesitábamos 2 fusiles peruanos o 2 fusiles y medio de Perú para contrarrestar la cadencia de tiro de un fusil chileno. Entonces hay cosas que uno debería profundizar un poco más, ¿no?, y muchas veces establecer qué es lo que nos sucedió, ¿no? Este es un fusil del sistema Graz, utilizado por Chile en la época de la guerra. Con el sistema Graz hemos detectado 3 marcas de fusiles, que es el Estelle, el Saint-Étienne y el Henry, y un cuarto fusil, también sistema Graz, pero sin marca, ¿no? Acá lo interesante es que tanto el fusil como la bayoneta tienen la misma marca. El que es Saint-Étienne es con bayoneta Saint-Étienne, Henry con bayoneta Henry, así sucesivamente. La ventaja de estas armas, además, que todas son compatibles, usaban la misma munición, usaban todo igual. O sea, era muy fácil los repuestos para estas armas y el aprovisionamiento de cartuchos, ¿no? El problema de esta efectivamente es que son armas largas, normales para el tamaño de la época, y tenía una bayoneta que obviamente en un momento dado se ha podido utilizar cuerpo a cuerpo. Esta es una bayoneta triangular, ¿no? Bayoneta de estoque, me parece. Pero más que nada la veo como algo disuasivo, ¿no? Obviamente, si yo avanzo con este fusil en la mano y con la bayoneta y me acerco al enemigo, y el enemigo me ve que estoy entretanto con una bayoneta, se va a ir corriendo, no sé si es que puede hacerlo, ¿no? Entonces es disuasivo. Los cuchillos, más bien, lo que conversamos en un momento dado, han podido usarse los corvos chilenos, ¿no? Que aquí les voy a mostrar un corvo chileno que tenemos. Este es un cuchillo de mala calidad, perdón, voy a dejar esto, de mala calidad, pero cumplía a cabalidad su función, que se utilizaba para degollar animales, se degollaba por la parte de adentro, ¿no? La ventaja de estos corvos, no hay muchos acá, harán unos 8 corvos que han sido adquiridos en el Perú. Han estado en Perú, o sea, hay un gran porcentaje de posibilidades de que haya sido utilizado por los chilenos. Usted puede conseguir estos corvos en Chile, pero no le garantizan que sea de la época de la guerra, ¿no?